Cerrar nuestros ojos. Padre celestial, Jehová de los ejércitos, te damos las gracias, mi Señor, en esta mañana por permitirnos, Padre, estar aquí aprendiendo más de ti, Señor, de tus estatutos, de tu maravillosa palabra. Te rogamos humildemente, Señor, seas tú, Padre, tocando nuestra mente, nuestros corazones, y que esta enseñanza de tu palabra, que es perfecta, Señor, caiga en buena tierra, y que nos permita, Señor, acercarnos más a ti y arreglar nuestras vidas de manera que sea más agradable ante tus ojos. Te damos toda la gloria, Señor, la honra y la adoración en esta mañana, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Puede tomar su asiento. Aquí anoté una definición acerca de lo que es la gracia de Dios. La gracia, en la teología cristiana, se entiende por gracia divina o gracia santificante como un favor o don gratuito y como un acto de amor unilateral e inmerecido concedido por Dios para ayudar al hombre a cumplir sus mandamientos, salvarse y santificarse, y por medio del cual Dios llama continuamente a todas las almas hacia Él. ¿Qué significa unilateral? Unilateral es que viene de una sola parte. La gracia viene de Dios. Eso es lo que quiere decir unilateral, que nada más viene de Él hacia nosotros. Esa es la gracia. Vamos a analizar unos pasajes en la Biblia. Vamos a iniciar con el libro de Efesios, capítulo 2. Son pasajes que nos hablan y nos aclaran un poco acerca de lo que es la gracia de Dios. Efesios, capítulo 2, vamos a leer del versículo 4 al 9. Dice el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida justamente con Cristo. Por gracia sois salvos. En el versículo 4 podemos ver que nos dice que Dios es rico en misericordia. Misericordia es algo parecido a un sinónimo de gracia. ¿Por qué digo sinónimo? Porque no es completamente exacto. Todavía la gracia es más grande que la misericordia. Vamos a poner un ejemplo. Si usted ve a una persona que tiene hambre, que no está bien vestido, que está sucio, un ejemplo, y usted le da de comer, le da alguna ayuda, lo alimenta, eso es misericordia. Pero si esa persona anteriormente lo había ofendido a usted, le había quebrado un vidrio de su carro, de su casa, se metió a robar a su casa incluso, esa persona lo que mereciera humanamente es que usted le hablara a la policía y lo llevaran preso. Pero si usted en vez de eso hace lo anterior, lo alimenta, lo viste, le da sustento, eso es gracia. Entonces la gracia es más grande todavía que la misericordia. Ese es un ejemplo claro de cómo podemos separar la gracia de la misericordia. Todavía la gracia es más grande que aún la misma misericordia. Y Pablo aclara aquí todavía, por gracia sois salvos, al final del versículo 5. Versículo 6 dice, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en la bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dice el versículo 6, juntamente con él nos resucitó a sí mismo y nos hizo sentar en los lugares celestiales con su Hijo. Es decir, si su Hijo fue el único perfecto, fue el único que llenó sus estatutos, el único capaz de cumplir la ley al pie de la letra, sin pecar, sin sentir maldad,
por ninguna persona, rencor, ni incluso por los que lo crucificaron y lo humillaron, que Él, siendo el único digno de sentarse a la derecha del Padre, aquí nos aclara el apóstol Pablo, que nos sienta juntamente con Él. Es decir, nosotros, por gracia de Dios únicamente, aunque merezcamos lo contrario, el Señor nos pone a la altura de su Hijo y nos da el lugar el cual su Hijo fue el único en ganar. Versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Incluso la fe que podamos nosotros presentarle a Dios viene de Él, ni siquiera es de nosotros mismos. Nosotros por el libre albedrío podríamos decir que nosotros decidimos tener la fe, tener esa fe y ponerla en Cristo, mas no es de nosotros, no viene de nuestro corazón, sino Dios nos la da. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Es decir, las obras que podamos nosotros tener, esas no nos van a llevar al cielo, sino nuestra fe en Dios. Este es un versículo un poco peligroso, digámoslo así, porque este versículo no está diciendo que las obras no cuentan o no sirven de nada. Las obras cuentan mucho, pero en el sentido de que las obras las hacemos como un reflejo de nuestro corazón cambiado, de que nosotros ya no somos del mundo, de que nosotros ya no está ese odio o ese rencor en nuestro corazón, sino que si Cristo y el Espíritu Santo habita entre nosotros, nosotros vamos a hacer buenas obras y vamos a hacer ese reflejo que Cristo espera de nosotros. Vamos ahora al libro de Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Vamos a leer versículos 8 y 9. Dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús en los tiempos de los siglos. Aquí nos habla de no avergonzarnos. El versículo 8 nos dice, no te avergüences de dar testimonio del Señor. No debemos de avergonzarnos nosotros de saber, creer y sentir que somos salvos por la gracia de Dios. La gracia es algo, como dije en un principio, que humanamente es difícil de entender, pero que existe y existe perfectamente en el corazón de Dios. Y es esa gracia, ese amor incomprensible, el que nos va a dar la vida eterna que nos promete su palabra. Y si abundamos en la gracia de Dios, en palabras más entendibles podremos decir, si aprovechamos ese pago que Jesucristo ya hizo por nuestros pecados, nosotros vamos a gozar de esa libertad que en el cual el pecado nos tenía presos. Vamos a dar un poquito más adelante a nuestras Biblias en el libro de Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2. Vamos a leer de los versículos 11 al 14. Dice el versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria,
justa y piadosamente. Aquí nos da 3 ejemplos. Primero, tenemos que renunciar a nuestra vida pecaminosa. No a salirnos del mundo, porque estamos en el mundo y aquí vivimos, ¿verdad? Pero aquí nos da 3 ejemplos. Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Qué es sobrio? Sobrio es lo contrario de ebrio, ¿verdad? Sabemos que cuando alguien se toma alcohol, sobre todo los que venimos del mundo, los que no tenemos toda nuestra vida en el Evangelio, sabemos que el alcohol nubla nuestra mente, ¿verdad? Nubla nuestros pensamientos y obramos sin darnos cuenta. Eso es algo que el pecado hace en nuestras vidas. Nos nubla el entendimiento, nos nubla todo lo que ya sabemos de antemano que está mal. El pecado hace que no lo veamos con gravedad, que no veamos la gravedad del pecado y sobre todo de las consecuencias que trae a nuestras vidas. Desafortunadamente, cuando uno no sabe de la palabra de Dios, cuando uno no está en los caminos de Dios, todo se le hace fácil. Y uno piensa que no hay condenación, uno piensa que no va a dar cuentas a nadie, uno piensa que es dueño de todo, de su propia vida, cuando en realidad no somos dueños de nada absolutamente. Entonces, vivamos sobriamente, teniendo el pensamiento claro y sabiendo de antemano lo que está bien y lo que está mal, y lo que le agrada a Dios y lo que no. A eso se refiere vivir sobriamente. Justamente también dice justa, es decir, no crear injusticias, no crear ventaja de los demás. Debemos de ser justos, vivir con justicia, de saber que si tú cometes un error, lo justo es que pagues por él. Si tú le chocas un carro a una persona, lo justo es que le pagues. Si tú cometes un problema entre compañeros o entre amigos, lo justo es que lo remedies. Eso es vivir justamente. Que lo justo sobreabunde en ti. Que siempre sea una forma de vida para ti, ser justo en todo. Y piadosamente, como dijimos en un principio, tener piedad del necesitado, ayudar al que no sabe, o ser benevolente con la persona que va llegando, hacerla sentir en familia. Eso es ser piadoso y el amar a las almas. Eso es lo que nos habla este versículo, el versículo 12. Vivir sobria, justa y piadosamente. Versículo 13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Este versículo nos habla de la fe, de tener fe. Aguardando la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de Dios. Es decir, vivamos siempre sabiendo que Jesucristo va a venir por nosotros y que debemos de estar preparados para irnos con Él y tener, como dice su palabra, aceite en nuestras lámparas. Sí, sentirnos dignos a cada momento de irnos con Él, de que Cristo viene por nosotros. Y el versículo 14 nos dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Aquí nos aclara, celoso de buenas obras, que nosotros deseemos esas buenas obras, que abunden en nuestro corazón, que sean una forma de vida para nosotros, el hacer buenas obras y el ser dignos de irnos con Cristo. Y vamos a ver nuestra última cita, que es en el libro de Romanos, capítulo 6. Romanos 6, vamos a leer desde el versículo 12.
del 12 al 14. Dice el versículo 12: No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Qué es la concupiscencia? La concupiscencia es el deseo de hacer el mal. Esa es la concupiscencia. Por eso nos aclara Pablo en esta cita de que no reine el pecado en vosotros. Es decir, que el pecado no nos domine. Nosotros debemos de dominar el pecado. Nosotros debemos de saber, entender y sentir que somos pueblo de Dios y que somos hijos injertados por Él a su pueblo. Entonces, de esa manera debemos de saber, sentir que el pecado no va a sobrepasar nuestros sentimientos, que el pecado no nos va a hacer nublar las cosas buenas que hay en nosotros. Debemos de saber nosotros que como guerreros, como soldados, tenemos una batalla que ganar, y esa batalla es contra el pecado. Dijo una frase el pastor Sugel Michelén que me gustó mucho. Dice: o estás en el pecado para pelear contra Dios, o estás con Dios para pelear contra el pecado. Tú eliges el bando, tú eliges tu pelea. Versículo 13 dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaros vuestros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. No quiero poner ningún ejemplo de esto, pero dice que presentemos vuestros miembros, que no presentemos, nuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. No quiero poner ningún ejemplo, pero creo que entendemos que nuestros cuerpos sean dignos de ser presentados ante Dios. Dice: sino presentaos vuestros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. ¿A qué se refiere eso? Si la Biblia dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, aquí el apóstol Pablo nos dice que seamos nosotros Dios como vivos de entre los muertos. Es decir, que demostremos que nosotros ya entendimos y que ya resucitamos a esa muerte del pecado, a que ya somos vivos. Cuando la Biblia habla de vida, habla de que ya estamos en los caminos de Dios y de que ya estamos santificándonos, obedeciéndole a Él. Y dice: y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Aquí se puede poner un ejemplo. Si nuestra boca antes hablaba maldad, ahora nuestra boca tiene que hablar de bondad y tiene que hablar del Evangelio. Y tienes que demostrar tu cambio y lo que el Espíritu Santo hace en cada corazón, en cada vida. Demostrando el cambio que Dios tiene planeado para ti y que Dios no le niega ese beneficio ni esa bendición a nadie. Y terminamos con la misma cita con la que iniciamos. Dice el versículo 14: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué es lo que dice este versículo? Lo que ya hemos escuchado, que el pecado no se enseñoree de nosotros, sino que nosotros tengamos ese amor, ese corazón y ese valor para nosotros dominar el pecado. De nosotros entender en nuestra mente que el pecado nos va a traer el mal y el alejarnos de Dios, de nuestro Creador. Nosotros nunca vamos a estar solos, nunca. Si nos alejamos de Dios, alguien más se va a acercar y sabemos quién. Entonces, por eso necesitamos que Dios esté cerca de nosotros. Y para eso necesitamos un corazón limpio, y si no, por lo menos un corazón dispuesto a ser limpiado.
una fe inquebrantable ante Dios e iniciando con lo que estamos ahorita haciendo, que es escuchando su palabra. Esa es la clave. Esa es la clave de agradar a Dios. El estar dispuesto al aprender de Él y el estar dispuesto a entregarnos a Él y hacer luz entre las sombras. Como dice su palabra, la luz del mundo y la sal de la tierra. Esa es una pequeña definición de lo que es la gracia de Dios. La gracia sobreabunda todo lo que podamos nosotros entender, todo lo que nosotros podamos sentir humanamente en nuestros corazones malos y pecaminosos. La gracia de Dios sobreabunda en todo eso. Y nada más Dios es el único que puede dar esa gracia a su pueblo, porque es el único santo y perfecto. Santo que nosotros, la verdad, no podríamos entender humanamente, porque nosotros tenemos un corazón perverso, pero el corazón de Dios es santo y es grande para con su pueblo. Ese es un poco de lo que es la gracia de Dios, mis hermanos, y mi participación en esta mañana. Espero haya sido de bendición para todos. Muchas gracias.